¿Qué tal? ¿Cómo están? A continuación les voy a dar algunas recomendaciones para que realicen la tarea a casa. Obviamente para la asignatura de Biología Molecular de la Célula. Aquí les muestro la portada de la revista Science del 15 de noviembre del 2019 y la elegí para tener un punto de apoyo y ver de forma integral lo que es la biología celular, pero integrando todas sus partes. Fíjense. Obviamente se nota el núcleo en medio, color rosa. A los lados tenemos el retículo endoplásmico. eh, y bueno, el resto de los organelos. Si se fijan, bueno, esto se los puedo mandar incluso por Edmodo para que lo puedan ampliar. Pero brevemente, estamos viendo cómo es que se da el control de calidad. Incluso así se llama esta revista, le ponen ese título al principio. Control de calidad en la célula. Y todo inicia a partir del núcleo, el cual tiene la información para que se sinteticen proteínas. Obviamente después del retículo endoplásmico que está en verde, pasa a los organelos como lo es el aparato de Golgi y al final, bueno, la participación del lisosoma, que si se fijan son estos pequeños carritos de basura y después estos son pues desechados. Hay unas bolsas negras que están cargando, incluso están afuera de la célula. En realidad, bueno, todo queda dentro del lisosoma, pero es una manera de representar. Incluso está la mitocondria, que son los monitos estos color amarillo, que generan la energía para que se lleven a cabo todos estos procesos. Podríamos decir que aquí se está representando una célula animal. Entonces, quiero iniciar con esto para que vean de forma integral y por dónde pueden abordar su tarea. El tema que van a elegir pueden conectarlo con alguna clase o algún tema en particular, pero que tenga que ver con esto. No es una restricción a que tienen que hablar de todos los organelos, pueden limitarse a uno solo y de qué manera van a abordarlo. Vamos a desglosarlo un poco. Pues tienen bastante tela de dónde cortar. Pueden hablar de problemas inherentes o patologías que tienen que ver con la mitocondria. A ver, voy a describir de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Pueden hablar en su tarea sobre una patología, por ejemplo, que tenga que ver con alteraciones en la mitocondria o algún proceso fisiológico regulado a partir de algo específico de la mitocondria, que bueno, prácticamente tiene conexión con muchos procesos. Es un punto de apoyo. Pueden hablar de las vacuolas, de citoplasma en general, qué sucede ahí. Ahí podrían estar hablando probablemente de modificaciones posttraduccionales, por ejemplo, o procesos fuera de lo que ocurre en el núcleo. En el caso del aparato de Golgi, ahí podrían hablar también de procesos que implican el control de calidad de las proteínas. Hay muchas enfermedades que tienen su origen a partir del hecho de que se sintetiza mal una proteína y esta no es degradada, por ejemplo. Pueden hablar de los ribosomas. Ustedes saben que ahí es donde se sintetizan las proteínas. ¿Qué pasa si este organelo no está funcionando bien? El núcleo. Más o menos vimos en clase de temas que tenían que ver incluso con la epigenética. De los tres procesos de epigenética, los tres procesos moleculares ya bien caracterizados de la epigenética, dos de ellos ocurren dentro del núcleo, que es la metilación del DNA y el superempaquetamiento del DNA. Pues esto ocurre adentro del núcleo. Pueden hablar de algo sobre eso. El lisosoma, ¿qué pasa si no hay una correcta degradación de proteínas que están mutadas o mal plegadas, por ejemplo? Pues eso tiene conexión con el lisosoma. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa si ese organelo no funciona bien? Y bueno, también pueden hablar de los cloroplastos. Pueden hablar de un tema específico en plantas, por ejemplo. ¿Qué pasa? No hay un proceso, no hay una fisiología normal en las plantas si no se tienen cloroplastos que funcionen bien. Pueden conectarlo con eso. Si se fijan, pueden hablar prácticamente de cualquier sistema biológico,
pero concentrarse en hablar de algún proceso regulado o eh, cuyo factor más determinante pueda ser alguno de estos organelos. Entonces a partir de ahí tienen un punto de apoyo para desarrollar su tema. Entonces ya no tendría que ser tan integral, puede ser algo más, eh, pues más particular, y probablemente les sirva para no extenderse demasiado. Recordemos que el trabajo va a ser de máximo 5 cuartillas. Como punto de apoyo voy a mencionar 3 ejemplos. Este ejemplo número 1 retoma lo que vimos en un artículo. De hecho es el artículo que yo les expuse dentro de las primeras clases, y si recuerdan nos hablaba de las propiedades, eh, la capacidad que tienen ciertos organismos para poder conservar la flexibilidad en la membrana plasmática, y que la flexibilidad, dentro de los factores que la regulan está la expresión de enzimas desaturasas. En ese momento hablamos de las hojas de tabaco, bueno, esta planta, la planta de tabaco, y vimos que había comparaciones, ¿no? Ciertas modificaciones abióticas provocaban que ese tipo de tejidos perdieran turgencia, y el punto es que no había un buen desarrollo. Aquí lo conecto con la imagen de abajo, que básicamente describe un Western blot, que es una técnica que permite identificar proteínas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la tarea? Ustedes podrían proponer algo similar, no necesariamente hablar de la planta de tabaco, pero sí de un organismo donde, para demostrar, en este caso, las desaturasas, podría hacerse por inmunodetección a través de un Western blot. Podrían hablar prácticamente de cualquier proteína en otro sistema biológico, no en plantas de tabaco, y mencionar, bueno, yo quiero medir estas proteínas porque son importantes, porque le van a generar un beneficio al organismo que estoy estudiando. Ahora, ¿cómo sé si esa proteína está presente o no? Y es más, ¿cómo demostrar si está en las cantidades que se necesitan? Y a partir de ahí demostrar, eh, pues, si la enfermedad o la condición que están estudiando evita que se exprese la proteína de interés. Bueno, lo pueden hacer por Western blot, como se está observando aquí. Es una técnica breve, lo pueden tomar. Y bueno, no les estoy pidiendo que la describan a detalle, simplemente pongan el fundamento. Eso va a ser una constante, más adelante hablo de esto. Otro ejemplo es el de poder identificar potencialmente algunas proteínas que están en superficie celular. Habíamos hablado del caso de identificación de células que pudieran estar en procesos particulares como apoptosis, si recuerdan. Ahora esto lo conecto con esta propiedad. Recordemos que hay ciertas proteínas que en un proceso normal, fisiológico, están expuestas hacia el interior de la membrana. Pero si hay una condición, en este caso, por ejemplo, muerte celular, puede que se modifiquen ciertos patrones de distribución de ciertas moléculas como proteínas. Entonces eso se puede detectar con una técnica que se conoce como citometría de flujo, y que es lo que representa esta imagen, este GIF que estamos viendo, que estamos viendo, y con movimiento. Es una técnica que permite seleccionar células. Potencialmente, a través de técnicas como estas, uno puede identificar células que están en proceso apoptótico, o células que están en un estado de muerte por otro tipo de muerte, como necrosis, por ejemplo. Ustedes podrían hablar aquí, potencialmente, siempre les di el ejemplo de algunos tipos de cáncer. Bueno, podrían hablar de un modelo en donde quieren ver si una condición o algún agente provoca que una célula se vuelva cancerígena. ¿Cómo lo miden? Lo pueden hacer a través de técnicas como citometría de flujo. Esa puede ser un punto de apoyo. Pero si se ponen a buscar un poco de lo que
hace esta técnica, van a encontrar muchos más ejemplos. Un tercer ejemplo es el uso de técnicas como microscopía. ¿Se acuerdan de la clase donde hablamos de la proteína verde fluorescente? Eso lo vimos en la clase de retículo endoplásmico, que es la fusión, es hacer proteínas recombinantes donde se mezcla, se combina, se hace un híbrido entre la proteína que queremos estudiar junto con una proteína que va a dar una señal luminosa, que en este caso sería la proteína verde fluorescente. Técnicas como estas nos permiten identificar estructuras. Por ejemplo, podríamos estudiar la distribución de diferentes proteínas del citoesqueleto y saber en qué proceso se encuentra una célula y si está generando proyecciones y está teniendo cierta dinámica que puede ser una señal de que está bien, está saludable, por así decirlo, una célula o un organismo completo, o hay una patología, alguna alteración en la homeostasis. Entonces todo eso se puede evaluar con la ayuda de esta tecnología, es teñir, identificar a través de una señal luminosa dónde está una proteína de interés, lo cual me va a dar la oportunidad de ver estructuras a través de estas técnicas de microscopía. Podrían ver procesos, no sé, se me ocurre tal vez una enfermedad neurodegenerativa o procesos de organogénesis, etcétera. Algunos eventos tipo metamorfosis, no lo sé, hablando de otros organismos diferentes al humano. Entonces, nuevamente, como lo que acabo de mencionar respecto a la citometría de flujo, aquí también podrían ver, más allá de lo que les menciono, qué hace o para qué se usa la proteína verde fluorescente, y ahí les puede dar algunas, a partir de ahí pueden tener una mejor idea de qué proponer para la tarea. Bueno, acabamos de hablar de 3 ejemplos, puede haber más, pero solamente expongo estos. Ahí que entendimos qué técnicas sirven para qué, y que me pueden ayudar a determinar, porque finalmente son herramientas. Lo importante es determinar un proceso celular. Ya que lo definieron y su problemática, esta es la estructura que debe de tener el escrito. Insisto, máximo 5 cuartillas. Debe de contener esta estructura una introducción, antecedentes del tema del cual van a hablar. Después una justificación, sería como una especie de protocolo de investigación. ¿Cómo le harían para determinar o resolver el problema del cual están hablando en la introducción y antecedentes? Eso lo ponen en la justificación. Después el objetivo del trabajo y qué materiales y métodos utilizarían. Ahora bien, para la sección de materiales y métodos, hagan algo como lo que les muestro aquí en esta diapositiva del lado izquierdo. Pongan un diagrama, no describan las técnicas, solamente pongan el nombre de la técnica y el fundamento. Ahora este diagrama de flujo les puede servir como apoyo. Pueden seguir este esquema o hacer uno diferente, pero más o menos que cumpla esta estructura. Decir en qué sistema biológico o sistema de estudio van a medir el problema que quieren identificar, ya sea para resolverlo o simplemente para describirlo. Pueden utilizar algún sistema biológico como un organismo unicelular o multicelular. Después, bueno, harían probablemente grupos experimentales, un grupo control y otros donde van a meter un agente que les permita ver cambios y como cuando hacen sus protocolos de investigación en Leaf, proponer contra qué grupos voy a comparar mi control para describir una ruta, un proceso, la participación de una proteína, etcétera. Todo que por supuesto tenga pertinencia, tenga que ver con la materia, con lo que acabamos de ver, con biología celular. Puede ser hablar de un organelo, alguna proteína que describe o es representativa de un organelo, etcétera. Pueden irse de algo macro o algo tan fino como hablar de una molécula. Después aquí tendrían que describir las técnicas, y este es el punto que quiero destacar. Aquí no pongan
la receta. Simplemente pongan qué técnica utilizarían para medir lo que van a medir y el fundamento de esta. Aquí les puse unos ejemplos, técnicas como PCR, Western Blot, las ómicas u otras técnicas. Les puse 3 ejemplos hace un rato. Podrían utilizar cualquier otro, pero bien fundamentado. Y luego la parte de análisis, ¿cómo es que lo analizarían? Obviamente es una propuesta, no tienen que dar resultados por supuesto, pero es qué harían una vez que obtienen sus datos. Simplemente mencionarlo, no lo vayan a describir. Pero insisto, incluso lo pongo aquí en rojo, el punto medular es hablar del fundamento de las técnicas. Eso es lo más importante en esta sección. Y finalmente retomo la misma diapo, pero fíjense, ahora agrego la parte de bibliografía. Hasta abajo, ¿ya vieron? 2 diapositivas atrás, era prácticamente la misma imagen, pero aquí estoy agregando este último renglón, bibliografía. Es poner en qué se basaron para hacer su introducción y antecedentes y la sección de materiales y métodos. Es muy importante. Entonces, si se fijan, es algo corto, 5 cuartillas, y pues sería lo único que, bueno, no estoy minimizando, es lo que tienen que hacer. No se vayan a extender, incluso si lo pueden sintetizar todavía más, excelente. Pueden hacer la sección de introducción, antecedentes y justificación en una sola cuartilla. ¿Sí? No es necesario abundar. Incluso es como si fuera un formato, casi un formato tipo artículo, artículo científico. Entonces eso es lo que me tienen que entregar. Bueno, pues cualquier duda nos mantenemos en contacto. Saludos.